Hola, hoy vamos a hablar sobre la obra El zoológico de cristal de Tennessee Williams. Vamos a hablar un poco sobre la biografía del autor, el contexto histórico, la estructura de la obra, los temas, los subtemas y también cómo llevamos o cómo tenemos hacia la actualidad esos temas que el autor o la crítica que hacía a la sociedad de ese entonces. Pero primero vamos a comenzar por la biografía del autor. Tennessee Williams, su nombre completo fue Thomas Leonard Williams. Él nació en Columbus, Mississippi en 1911 en Estados Unidos y falleció en Nueva York en 1983. Él es proveniente de una familia puritana sureña, de parte de madres de familia burócrata y de parte de padres descendientes de marinos y también adictos al alcohol. Recalco esto ya que tuvo mucha repercusión en la vida de Williams. En su infancia, a raíz de que sus padres discutían mucho y los constantes conflictos que tenían, él era muy retraído para sí mismo, lo cual le causó una fuerte dependencia emocional y afectiva. Y en el lado de su hermana Rose, tuvo mayor cercanía. Sin embargo, su hermana empezó a sufrir de un problema cerebral, mental, el cual era una lobotomía cerebral, que es la sección quirúrgica de uno o más fascículos nerviosos en el lóbulo cerebral. A raíz de ello, a lo largo de los años, su hermana empezó a desarrollar fuertemente esos problemas, lo cual se desempeñó en atacarla constantemente en la soledad y después atacó a su padre con un cuchillo. Eso tuvo mucho que ver en la vida de Williams porque plasma parte de toda esta vivencia en la obra El zoológico de cristal. El zoológico de cristal netamente es una obra autobiográfica con muchas de las características de sus personajes en la de su familia. Después de muchos años, él se gradúa en la Universidad de Iowa en 1938 en la Facultad de Filosofía y Letras. 2 años después, en 1940, escribe ese mismo año lo que era su primera obra, Battle of Angels, o en español, Batalla de Ángeles, el cual no tiene ningún éxito. Sin embargo, 5 años después, en 1945, escribe El zoológico de cristal, el cual fue su obra exitosa y gana el premio en el círculo de los críticos. A partir de ese momento, Williams empieza a tener una ascendencia mayor, ya que empezó a ser reconocido por todos los autores y todos los dramaturgos de esa época, sobresaliendo entre muchos. Finalmente, Williams tuvo un fracaso a lo largo de sus años porque sus últimas vivencias le trajo repercusiones dentro de sus escrituras. Él empezó a tener una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, el cual no terminó ayudándolo así para su vida personal, tanto como para sus obras. El contexto histórico, hablamos netamente sobre lo que estaba pasando en ese entonces en la sociedad durante el periodo de las entreguerras, que era sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, teniendo más repercusión sobre la Segunda. A raíz de todos estos acontecimientos, también empieza a salir lo que era la Gran Depresión o la crisis del 29, el cual consistió en la caída de la bolsa de valores de Nueva York y trayendo como consecuencia una crisis económica. Cada una de esas cosas Tennessee Williams plasma en la obra El zoológico de cristal, ya que las clases sociales están muy presentes dentro de la obra. Siguiendo la rama y el hilo de esta exposición, tenemos la trama y argumento de la obra. Bueno, acá nos vamos a concentrar un poco más, ya que la obra, como él mismo lo menciona, es una obra de recuerdos y de memoria. Empieza con Tom, que es el hijo, teniendo como base los recuerdos y la memoria. La obra estructuralmente está dividida en 2 actos. El primer acto con 6 escenas y el segundo acto con 2 escenas. Toda la primera parte se basa en la preparación para el pretendiente y la segunda parte en la visita del pretendiente. Los personajes son Amanda, que es la madre, Laura, la hija, Tom Winfield, que es el hijo, ellos son la familia Winfield, y el cuarto personaje que es Jim O'Connor, un amigo del trabajo de Tom. Y un quinto personaje, el cual solo es mencionado, que es el padre, el cual él menciona como algo sencillo. Un día tomó el teléfono y se fue y nunca más regresó. La obra se desarrolla en una callejuela en Saint Louis por los años 30. Justamente en ese momento está aconteciendo lo que es la crisis del 29, o se está saliendo sobre lo que era la crisis del 29. La obra empieza con Tom recordando toda su vida, porque según él menciona, no puede vivir con el presente, ya que netamente su familia o el más cercano, su hermana, no lo deja vivir en paz por haberlo abandonado. La obra se desarrolla sobre una madre que es muy autoritaria y que constantemente pervierte a sus hijos con las clases sociales. Ella es proveniente de una familia de alto dinero, pero al casarse con su esposo caen en una crisis económica y después de ello viven juntos, tienen sus hijos, sin embargo se van a la quiebra. Por ello su madre no estaba acostumbrado a ese tipo de vida y como sus hijos eran pertenecientes a una clase media baja, siempre eran reprimidos por ella. Tom es un soñador, es un poeta. Él mismo menciona en una parte de sus obras que le encanta el cine, le encanta la poesía. Sin embargo,
embargo no puede cumplir sus sueños ya que su madre le exige trabajar para poder sustentar a su familia. Él trabaja en una zapatería, el cual no se siente cómodo, que su sueño de él es irse a la marina mercante. Es su mayor sueño y su mayor logro. Laura es uno de los personajes más frágiles de la obra. Ella tiene una característica personal física, el cual sufre de pleurosis, una enfermedad en la pierna que es más grande que la otra. En ese desarrollo, ella llega a tener muchos conflictos con los demás de sus compañeros, ya que siempre la miraban raro o extraño y ella se sentía diferente a los demás. Sin embargo, ella termina la secundaria arrastrando para luego estudiar la carrera de mecanografía, el cual su madre la inscribió. Sin embargo, nunca fue, excepto el primer día que al querer escribir sufrió una crisis nerviosa, decidió retirarse sin que su madre lo sepa. Después de muchos meses, la madre llama a la universidad, pero le dicen que nunca había asistido su hija excepto el primer día. A raíz de ello, Amanda va a buscarla a la casa después de haber pasado por la escuela de mecanografía, y en ese momento se da con la sorpresa de que Laura le había engañado todo ese tiempo, y la única salida que tuvo la madre fue decirle que se case para poder sustentarse y no depender de los demás. La real intención de la madre era también que se lleven a ella con el matrimonio. Al ver ello, Amanda decide decirle o proponerle a Tom que si él lograba llevar a un pretendiente a la casa para que se case con su hermana, ella lo dejaría libre y le dejaría hacer lo que quiera, y podría cumplir sus sueños de ser un marino o de ir constantemente al cine, que era su pasatiempo favorito. Sin embargo, al comienzo Tom no está de acuerdo, pero después acepta el trato y lleva al pretendiente. Eso ya ocurre dentro del segundo acto. En ese momento llega Jim O'Connor, que es uno de los personajes más realistas de la obra, ya que consigo acepta netamente lo que está pasando en su realidad. Él dice que quiere ser un gran negociante, quiere tener muchos proyectos para su vida, y es lo que le propone a Tom, pero Tom vive mucho con la acción, con el cine, con la marina mercante, el cual no acepta. El contexto que se desarrolla la obra va en base a lo que es la inadaptación de los personajes ante los demás. Este es uno de los temas recurrentes dentro de la obra, ya que podemos ver a una madre que siempre está pensando en el pasado, su buena vida, sus buenos pretendientes, y eso hace que no pueda vivir en el presente y quiera atropellar a los demás o pasar por encima de todos. Tom siempre está recordando o siempre está viviendo en el futuro, en lo que quiere hacer más adelante, en la marina mercante, en la acción, en el cine, y nunca está presente en su realidad. Laura, por su lado, por el problema que tuvo en el pie, desarrolló un complejo de inferioridad, el cual la llevó a no sentirse igual a los demás, ya que su mismo problema físico hacía que se retraía mucho ante los demás, el cual no se consideraba igual. E incluso en uno de los pasajes del texto, el autor menciona, mediante uno de los textos de Laura, que ella se identifica mucho con el unicornio, ya que el unicornio es distinto a los demás animales, es muy fantasioso, por así decirlo. Y justamente era eso Laura, que vivía en una burbuja fantasiosa, cual no la dejaba estar tranquila consigo misma. Bueno, pasamos ahora al tipo de sociedad que tenía el autor, o que describe en el texto. En el zoológico de Cristal, la clase dominante aún es la aristocracia, es decir, la clase social formada por las personas que poseen títulos mobiliarios conseguidos o heredados por sus antepasados. Y en la obra nos muestra esa parte con la madre, que está perdida en escapismos de su juventud aristocrática, que pervierte y destruye la felicidad de sus hijos de la clase media. Después pasamos a lo que eran los temas en la obra. Uno de los temas más fuertes y recurrentes dentro de la obra es la complejidad de las clases sociales. En el caso de Amanda, porque anteriormente pertenecía a una familia alta y ahora envuelta en medio de una clase media baja, no la deja vivir en paz, por lo que aturde a sus hijos para que ellos puedan lograr algo y con ello ella sobresalir. Otro de los temas es la crisis económica del momento. Tras la caída de la bolsa de valores de Nueva York, tanto en la vida real como en la obra misma, trae repercusiones a las demás personas. Los de la clase alta se van al fracaso, y los de la clase media se van a la clase baja, y los de la clase baja terminan en una pobreza extrema. Otro de los temas que tenemos dentro de la obra es la fragilidad humana. Yo considero que esta parte es muy importante para la obra y en el cual yo me quiero desenvolver, ya que la fragilidad humana dentro de estos tiempos también está presente. Una comparativa que puedo hacer de aquellas épocas con la de ahora son la depresión, la pobreza y la tristeza. La depresión, cada uno de los personajes llevaba consigo una emoción y una carga muy fuerte, ya sea porque Amanda reprime a sus hijos, ya sea porque Amanda se siente impotente tras no tener dinero, ya sea porque Tom no puede lograr sus sueños, o ya sea porque Laura siempre está reprimida por su madre. Cada una de esas emociones los lleva a desempeñar una alta depresión y frustración ante los demás y ante su vida personal. Otro de los temas
los inadaptados, que también me gustaría mucho incorporar dentro de lo que yo quisiera hacer con esta obra. Inadaptados porque Laura, netamente por su problema físico, ella siente y desde muy niña sintió que no se sentía igual a los demás, ya que ella menciona en uno de los pasajes del texto que un día tocó ir a su salón y ella se sentaba en la parte final, pero como tenía un aparato en la pierna siempre llegaba arrastrando como si fuera un trueno, y ello le provocó un complejo de inferioridad. Cada uno de los personajes en realidad vive su propia fragilidad, su propio comportamiento y su propio zoológico de cristal. El autor menciona que los tres en cualquier momento podrían romperse y desenvolverse un caos dentro de la familia misma. Es por ello que Tom decide abandonarlas, pero luego de muchos años las recuerda y carga con ese peso.